de Como siguiente punto, tenemos la entonación de los himnos a cargo de la seminarista Jennifer Yesenia Esther Citalán de León. Saludo 1, por favor.
Saludo. A continuación, el himno del colegio. Colegio querido, es el templo de mi educación, es un sueño por Dios concedido, juventud y niñez de mi nación, excelencia académica es el signo, solidez, principio y formación, con amor nos conduce a ser dignos de valores que tiene el corazón, con honor, respeto y lealtad, pregonemos la solidaridad, con colegio, los libros y el saber, dos bastiones que ensalzan nuestro ser, nuestro hogar son las aulas de ensueño, y se forja la norma estudiantil. Cada paso que doy en mis sueños, realidad del jardín infantil. Occidente se siente orgulloso de este centro que brilla por doquier. Como calle, tu nombre es glorioso, iluminas lo que puedo ver. Con honor, respeto y lealtad, pregonemos la solidaridad. Con colegio, los libros y el saber, dos bastiones que ensalzan nuestro ser. Este centro de estudios por la vida va dejando sus huellas a seguir, donde siempre veloz y encendida nuestra antorcha veremos subir. Por los años y siglos venideros, su estandarte ondeando estará, y en el viento anunciando los senderos, esta patria el amor enseñará. Con honor, respeto y lealtad, pregonemos la solidaridad, con colegio, los libros y el saber, dos bastiones que ensalzan nuestro ser. Gracias. Como siguiente punto, jura la bandera a cargo de la seminarista Luisa Fernanda Méndez Ponce. Levanten su mano derecha a la altura del hombro y repitan conmigo. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exactitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos. Velad y aún morir, porque ondees perpetuamente sobre una patria digna. Pueden bajar su mano. Como siguiente punto tenemos la presentación de las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Como primer invitado tenemos al licenciado Pedro de León. Como siguiente invitado tenemos al director Eldilzar Vázquez. Y como docente asesora tenemos a la licenciada Gladys Geraldine Pacajacupil. Y como última invitada tenemos a nuestra coordinadora general, la licenciada Hilda Barrios.
Como siguiente punto, tenemos la presentación de nuestro trabajo final de seminario, a cargo de los seminaristas Perla Esmeralda Itep Herrera, Shirley Stephanie Zapón del Valle, José Antonio Alba López, Liriel Esther González Velázquez, Laura Stephanie Gonón López, Ever Giovanni Camacho Cochogil, Celina Antonia Hernández Gómez. Muy buenos días a todos los presentes. El tema que el día de hoy les vamos a presentar se titula Efectos de la educación virtual en tiempos de pandemia. Son varios los aspectos que han cambiado a lo largo de este tiempo en relación a la enseñanza y cómo poder entenderlo en la nueva modalidad. La causa principal de utilizar la educación virtual se debe a la pandemia de coronavirus COVID-19, que vino a paralizar gran cantidad de actividades a nivel mundial, destacando la educación. Esta situación nos hizo entrar en cuenta de la gran importancia de los modelos de educación virtual y poder diferenciar lo presencial y lo virtual. Este trabajo se realizó con el fin de mostrar los efectos mentales y físicos que trae sobre el alumno de pasar de presencial a lo virtual. Los antecedentes. Los antecedentes se pueden clasificar en internacionales y nacionales. Los antecedentes internacionales empezaron en el año 69. Las organizaciones más importantes a la modalidad de la educación a distancia fueron con pocas características excelentes. En Latinoamérica, esta forma de enseñanza tuvo que enfrentar desde sus inicios la desconfianza de quienes veían en ella una oportunidad menor. Ellos temían al desarrollo de un sistema más flexible, más dinámico y, por supuesto, más atractivo. La educación a distancia resulta interesante. Conocer las diferentes etapas por las que la educación a distancia ha sido pasando hasta llegar a la actualidad. Según Robin Varillas y la doctora Elba Monzón, la educación a distancia se considera como una mediación pedagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores. Los antecedentes nacionales es el impulso al cambio consustancial a los seres vivos y se jerarquiza como inmediato, dirigible o inalcanzable a la satisfacción de sus necesidades. Debido a que la educación es un elemento de cambio para satisfacer las necesidades del proceso de desarrollo de la humanidad, tanto como maestro y alumno, es urgente y necesario recurrir a los adelantos de la ciencia y la tecnología a través de la informática y sus instrumentos, por ejemplo, la computadora. Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es definir, conocer las causas y efectos provocados por la educación virtual en tiempos de pandemia, describiendo el origen y los problemas generados, analizando los efectos en los intereses de los estudiantes, positivamente y negativamente. Los objetivos específicos es detallar cada consecuencia que ha generado la educación virtual en los hogares de los alumnos y maestros. Encontrar cuáles son las causas y efectos que ha provocado la educación virtual a nivel social, familiar, económico y mental. Investigar los aspectos negativos y positivos de la educación virtual. Determinar por qué la educación virtual fue el método a seguir ante el suceso de la pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. La educación virtual. Siguiente diapositiva, por favor. La pandemia y el cierre preventivo. A raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, también denominada COVID-19, se empezaron a implementar medidas de distanciamiento social. Como consecuencia, el cierre preventivo, tanto de instituciones públicas como privadas. Debido a la emergencia que está generado, se vio la gran necesidad de empezar a emplear técnicas por medio de enseñanza virtual. Siguiente diapositiva. La educación virtual. Esta cuenta con una larga trayectoria. Tiene sus inicios en programas y métodos de estudio por correspondencia y radiodifusión, que con el paso del tiempo se han ido desarrollando hasta ofrecer programas audiovisuales por medio de vías satelitales. Conte nos plantea un método de diseño y de enseñanza virtual denominada el triángulo interactivo, en el que van a intervenir el profesor o tutor, el contenido y el alumno. La educación virtual es un área que está constituida por diversos conceptos y técnicas utilizadas actualmente en
vías satelitales y digital. El modelo didáctico impreso ha sido revolucionado y rebasado por el modelo informático telemático, que en escenarios móviles y virtuales nos permite la interacción del estudiante con estudiante y los grupos colaborativos con tutor. Siguiente diapositiva, por favor. Los desafíos. Dentro de estos podemos relacionar tres principales, como primero, el acceso a plataformas digitales y condiciones materiales para el aprendizaje. La crisis sanitaria también provocó muchas crisis económicas, por lo que ha disminuido la capacidad de las familias para poder adquirir medios electrónicos y digitales. Número 2, la respuesta y capacidad que las familias tienen para la enseñanza desde el lugar. Este tiempo se necesita demasiado el apoyo de la familia para que cada uno de los alumnos dentro de sus hogares puedan seguir con sus estudios académicos. Número 3, la efectividad del entorno virtual para favorecer el aprendizaje. Diversos estudios han relacionado que las clases presenciales presentan mejores resultados a comparación de las clases virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. La pandemia y sus aspectos. Como primero, los médicos. Las autoridades chinas habían confirmado el posible agente causante del brote de neumonía en 2019, debido al crecimiento exponencial que éste tenía. Como segundo, los éticos. Se analizan en contexto las crisis generadas por la pandemia, las crisis sanitarias y aquellos propósitos que van dirigidos hacia los recursos y deberes de familias con escasos recursos. Los psicosociales. Distintas investigaciones han decretado que un 44% de personas ha aumentado su tiempo frente a la pantalla, mientras que el 61% ha alterado sus hábitos alimenticios saludables y el 60% de la población ha sufrido síntomas compatibles con la depresión, ansiedad, tristeza, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es coronavirus? De acuerdo a la OMS, esta es una familia de virus que causa problemas respiratorios, que van desde los más leves hasta los más graves. A lo que nos presentamos actualmente es el denominado COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. ¿Cómo se propaga? Existen diversas maneras. Como primera, a través de gotas y fluido. Como segunda, por contacto directo, ya sean superficies o personas infectadas. Como tercero, por vía aérea. Esta puede ser a través de una diseminación en aerosol. Las medidas de prevención. Se recomienda el uso adecuado de mascarilla, el lavado constante de manos, la disposición de un gel sanitizador y en caso de salidas mantener como mínimo 1 metro de distancia entre personas. ¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas? Como primer definición, un periodo de incubación es aquel intervalo de tiempo entre la infección y la aparición de síntomas clínicos de la enfermedad. Esta puede variar de 1 a 12 días, incluso un periodo de incubación llega a 14 días de aparición. Siguiente diapositiva. Las características del COVID-19. El coronavirus inició en Wuhan, China. En el 31 de diciembre del 2019 se decreta el primer caso de coronavirus en el mercado de Wuhan, mientras que el 11 de marzo se decreta una pandemia mundial debido al exponente crecimiento que ésta tenía dentro de los países. Los síntomas. Estas infecciones causan diversos síntomas en los que interviene la fiebre, la rinorrea, problemas respiratorios que van desde los más leves hasta los más graves, como la neumonía, disnea y en casos muy raros la muerte. ¿Cómo se trata? Actualmente no existe algún tratamiento específico, sin embargo, los antibióticos tienen un efecto contra las infecciones bacterianas, aunque no lo tienen contra el virus específicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Los problemas que esta ha generado han sido diversos, como primero, el poco conocimiento en la tecnología y plataformas a utilizar. Como segundo, la falta de comunicación y socialización entre los mismos alumnos y estudiantes. Como tercero, la escasez de recursos económicos. Cuarto, los problemas y ambientes inapropiados. Y quinto, la carencia de aparatos electrónicos que esta generó. Siguiente diapositiva, por favor. Las expectativas que se tienen dentro de un aprendizaje virtual intervienen distintos factores y se pueden establecer los siguientes. Número 1. Un aprendizaje significativo que cuente con una interacción de buena calidad. Número 2. La correcta metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 3.
el desarrollo, autodisciplina y autoaprendizaje por parte del alumno. Y como cuarto, se ha aplicado una técnica llamada Pigmalión, en el cual se crean expectativas y una mejor relación entre ambas personas para favorecer el aprendizaje que se tiene entre el alumno y el profesor. Siguiente diapositiva. Las técnicas educativas para las clases virtuales tienen distintas maneras. Como primero, puede ser los foros de discusión. Estos permiten la gran capacidad que tienen los alumnos para poder interactuar y compartir sus ideas a través de los medios electrónicos. Los test, de manera general, son cuestionarios de selección múltiple, en la que el profesor puede optar por mostrar las respuestas al final y así ayudar al alumno a corregir los errores cometidos dentro del mismo. Los videos, estos son una gran herramienta, ya que nuestra mente tiene una facilidad de poder relacionar la información, tanto gráfica como escrita. Siguiente diapositiva, por favor. Las infografías en clases virtuales se usan de distintas formas, especialmente en datos estadísticos. Las plantillas, estas son una estrategia dinámica que plantea e incentiva a los alumnos para incrementar su aprendizaje, ya sea de forma escrita o dinámicamente de forma creativa. Las redes sociales. Puede ser utilizada de distintas formas. Dentro de un ámbito estudiantil, los profesores lo usan para llamar la atención del alumno. Esto atraer a que ellos puedan asistir a sus clases. Siguiente diapositiva, por favor. Los roles en la educación, el rol del maestro. El maestro es algo más que una persona, es lo que está y lo que sucede en el entorno virtual. También indica los pasos a seguir por medio de las intervenciones diferidas y frecuentes. La función del maestro es importante porque define la información justa y necesaria. Siguiente diapositiva, por favor. Técnicas para ser un buen maestro por medios digitales. Entre estos tenemos los procesos preliminares administrativos. Antes de la incursión como un docente en un aula virtual, se dan por cumplido un proceso administrativo que completa, entre otros aspectos, los siguientes. Antes de una formación básica que le permita desempeñarse con eficiencia en su rol del docente o tutor en el aula virtual. También se permite elaborar, actualizar o adecuar el programa instruccional de la materia para ser impartido en modalidad virtual, como los objetivos de aprendizaje, los contenidos educativos y el plan de evaluación. También tenemos la planificación didáctica de la formación. En este se permite programar con suficiente anticipación el diseño didáctico del curso, con las actividades en línea o fuera de línea. Cómo seleccionar, diseñar y organizar los materiales o recursos de apoyo didáctico en función de los objetivos. También los materiales deben ser variados, con videos cortos, textos, PDFs, presentaciones, audios o páginas web, entre otros. Se deben de contar con recursos de autoría propia para elaborar guías o unidades didácticas por cada unidad temática. Se debe evitar la saturación de contenidos con la publicación indiscriminada de múltiples fuentes de información, como igual diseñar actividades formativas auténticas y contextualizadas en función de los objetivos de aprendizaje, al igual que diseñar instrumentos de evaluación con un propósito formativo. Siguiente diapositiva, por favor. El rol del estudiante. En relación con el rol del estudiante en los ámbitos educativos mediados por las TICs, se señala que la definición de los criterios, los valores y los intereses debe obedecer a una planificación que permita desarrollar los procesos pedagógicos, entre algunas características que se permiten como la generación del conocimiento. El rol del estudiante orientado al fortalecimiento de la autodisciplina. Este potencia la capacidad para distribuir su tiempo, permite libertad y flexibilidad para el aprovechamiento del aprendizaje mediado por las TICs, conduciendo a la generación de movimientos de los sujetos hacia el logro de sus propias metas. También contamos con el rol del estudiante orientado al mejoramiento del autoaprendizaje. Este es definido como la capacidad que desarrolla el individuo para aprender de una manera autónoma, activa y participativa. Siguiente diapositiva, por favor. El rol del estudiante orientado al fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo. Se define como la habilidad para razonar, analizar y argumentar hechos o acciones que faciliten el desarrollo integral del estudiante.
El análisis crítico y reflexivo busca hacer de la educación un proceso más humanizante. Dicha educación humanizadora comprende las dimensiones reflexivas, críticas y éticas. También se cuenta con el rol del estudiante orientado al mejoramiento del trabajo colaborativo. Este pretende romper con el aislamiento entre los diferentes estudiantes, permitiendo ver las cualidades individuales que son compartidas entre pares o grupos, para facilitar las herramientas de trabajo como en el foro, el correo electrónico, las salas de conversación, los OVA, el chat y el almacenamiento en la nube. Siguiente diapositiva, por favor. Los problemas que pueden surgir de la educación virtual. Los cierres como medida de contención de la pandemia de COVID-19 han llevado a un despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia o virtual para asegurar la continuidad pedagógica. Los obstáculos son múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido en línea hasta un profesorado no preparado para esta nueva normalidad. Independientemente del nivel de educación, el peligro primordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplíen, aumentando la marginación de los estudiantes más desfavorecidos. Por otra parte, el impacto más evidente sobre los docentes está siendo la expectativa, cuando la exigencia de la continuidad es confusa. A tenor de ello, se presenta una serie de necesidades que merecen atención y que son susceptibles de aparecer en múltiples hogares. Siguiente diapositiva, por favor. Causas de la educación virtual en tiempos de pandemia. Uno de los aspectos más conflictivos de la educación virtual se presenta en el alto porcentaje de alumnos que abandonan esta modalidad de enseñanza. Las causas fundamentales de este abandono son atención a obligaciones laborales, atención a la familia, falta de dedicación al estudio, dificultad a superar pruebas, entre muchas otras. Las consecuencias de la educación virtual en tiempos de pandemia. De la educación virtual puede reducirse si no existe una buena comunicación entre el alumno y los profesores. Puede existir una baja calidad de los recursos utilizados para dicha educación, como la falta de socialización y, en consecuencia, el aislamiento del individuo. Siguiente diapositiva, por favor. Los efectos. La educación como factor de reproducción cultural. La educación, más que un factor de cambio cultural y social, tiene como función primaria propiciar la adaptación del sujeto a una sociedad que se debe reproducir a las nuevas generaciones. Los valores son la base de las normas que rigen las relaciones sociales. Contamos con la educación como factor de cambio social. Esta es una posición distinta a la anterior. La concepción de la sociedad es diferente. La sociedad forma parte de una situación material concreta que evoluciona en un proceso de conflictos. El pensamiento divergente debe estimularse en las aulas para contribuir al cambio. Siguiente diapositiva, por favor. La educación como motor del progreso económico. Desde este ángulo se observa que la progresión del progreso económico técnico y la modernización cada vez mayor junto con la competencia internacional pone de relieve la importancia que tiene para la productividad del capital humano y por consiguiente la inversión en educación. También se tiene la educación como motor de desarrollo humano. En esta perspectiva, la educación está enfocada hacia el bienestar individual y social. La educación debe propiciarse desde esta óptica de los derechos humanos que contribuyan a recrear un proyecto de sociedad y de persona. En la misma línea, es fundamental mencionar las necesidades individuales, como la felicidad, la autorrealización, la autoestima, el respeto, la estimulación, la disciplina, el efecto y pertenencia, la seguridad y las necesidades de supervivencia. Siguiente diapositiva, por favor. El coronavirus en Guatemala y la educación. Sus efectos en el aprendizaje. La educación es un potente agente de movilidad social que permite a las personas mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de las comunidades a las que pertenecen. No se trata de cualquier esfuerzo. Para lograr su cometido, el proceso debe ser pertinente y de calidad. Muchos se han interesado por estudiar las variables que impactan a la efectividad de la educación, como los cierres de las escuelas
y migraciones a las educaciones virtuales o a distancia, como una medida de emergencia para contener la pandemia de coronavirus. Un estudio reciente de Pace en California se ha preocupado por el impacto que el cierre de los establecimientos tuvo en los estudiantes, especialmente en los más vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Problemas que generaron en la educación en Guatemala. Los principales problemas que se generaron en la educación fue que los alumnos se estresan demasiado y pueden entrar en depresión o en ansiedad. Si hablamos de costo económico, se surgió que los padres fueron despedidos de sus empleos, lo que causó que los estudiantes dejaran la educación para intentar ayudar a sus padres. Hablando de las enfermedades mentales como el estrés, depresión o ansiedad, todo eso se dio por muchas cosas nuevas que los estudiantes nunca habían vivido, y con esto se lleva una función y lo que lo llevó a estresarse, ya que la pandemia ha afectado bastante a la educación y más en las zonas rurales, que desde el inicio de la pandemia han dejado de recibir clases. Siguiente diapositiva, por favor. Ventajas y desventajas. Ventaja número 1, mayor interés por aprender. Los estudiantes al encontrar